Pues ya estamos en nuestra segunda actividad, que es la Torre CN, pero además de visitar la torre vamos a hacer lo que ellos le llaman el Edge Walk, o sea que nos van a sacar hasta arriba en la cima, a girar alrededor de la torre. Está de miedo, a mí sí, la verdad me da mucho vértigo. ¿Tú, mi amor, ya estás asustado o estás lista? Creo que lista. ¿Ya estás lista? Pues ya nos vamos a ir a formar. Ahorita les ponemos las imágenes de qué tal nos fue. Nos vemos. Es una vez que pasa seguridad, ya te diriges hacia la entrada y hay que seguir ahorita las indicaciones para encontrar el Edge Walk. Ah, es ese. Ese es el que vamos a hacer, esa cosa. Para comprar los boletos para visitar la torre, el restaurante, y nosotros vamos a dirigirnos al Edge Walk. Acá está Edge Walk hacia allá. Tenemos que pasar por la tienda de regalos de souvenirs. Bueno, vamos a ver qué hay. A ver si bajando compramos algo. Unos imanes, ahí están los imanes. Vamos a verlos. Mira, gorritos. ¿El Freeze en cuánto está? 21. 21 dólares. Hay bastantes cosas para comprar como souvenirs, pero uno es pobre y no alcanza. Mira, charas de la Torre CN. Está un colador ahí. Están los termos también de Toronto, cinta, güey. No sé cuánto. 12. 12 no está tan caro. 12 está bastante económico. Son en pesos mexicanos como 150 más o menos. Hay lápices, banderitas, estuches, llaveros. Están nevando en Toronto. Y aquí está The Edge Walk. Ahora hay que presentar nuestro recibo, a ver, que ya pagamos. Ya ahorita nos van a dar nuestro equipo. Esas son como las chamarras, los arneses y los zapatos también. Creo que nos van a dar zapatos. Ahorita llenamos ya lo del seguridad, el formato de seguridad, donde si te caes pues ya nadie se hace responsable más que tú mismo. Thank you, Josh. See you later. Alright, let's do this. We're out here at the Edge Walk in this beautiful day in the city of Toronto. It's looking really cool today. Let's take a look down. Oh my goodness, that's a long way down. Come on, guys, you gotta check it out. Alright, Carla, bienvenida. Welcome. Carla, ¿ves la cámara blanca ahí a la izquierda? Vas a caminar y te vas a parar para la cámara blanca, ¿ok? Ya voy para allá. Bienvenido, Aldo. Welcome, Anya. Welcome, Maha. Alright, welcome to Sean, Abhinav, Tom, and Zach. Alright, thank you, Josh. See you later. Okay, everyone. Welcome to the Edge Walk. Yes, so we're standing 356 meters above the ground, or 1,168 feet, or 116 stories. Okay, we're also standing above the 360 restaurant, so if you happen to smell anything delicious out here, it's them, not too many other restaurants this high up. We can also take a look up at Skypod up there. You can give them a big wave hello. That's our highest observation level, about 31 stories higher than we are. So you might see some people up there waving back. And now let's take a look at the view. Yeah. You can also take a look down, yeah. Okay. Alright, so over here we're gonna start with our first activity. This activity is called Toes Over Toronto. Well done, Aldo. Eso, nice job. Okay. Y Carla. Woohoo! Nice. Okay, well done, everyone. I think that was too easy for all of you. Yeah, so we're gonna do another activity. This one, we're gonna lean back like this, okay? So, for our lean back, you're gonna all face me. Now we're gonna face the tower. Yeah, face this way. And I'm just gonna come right this way. Okay. Alright, you wanna stay? Okay. Ready, Aldo?
siéntate como una silla. Ok, deja el frente y ahora hacia atrás. Un poquito más. Ok, y ahora empújate hacia atrás. Con los pies vas a empujarte hacia atrás. Como si te fueras a parar hacia atrás. Sigue. Deja tu peso en el arnés. Muy bien, Aldo. Ahora endereza las piernas completamente. ¿Te quieres quedar a esperar por Carla? Sí. Ok, Carla. Siéntate completamente. Ajá. Camina hacia atrás. Ok, un poquito más. Ahí está. Piernas derechas. Deja tu peso. Muy bien, Carla. There we go. Amazing job, everyone. Do you guys get to take a look up and say hello to Skype out there? Or you can also take a look down between your feet. Alright, now we're gonna do another activity. Okay, any guesses what this one might be? Leaning forward. We're gonna lean forward. Thank you, Zach. Alright, just a little bit back over here in the middle, guys. Awesome. So for the lean forward, same as the other one, I'll demonstrate first. We're gonna walk to this second line right here. So we're gonna stand right at that second line, like this. Then hold the rope, you're gonna push it out in front of you all the way out. Once it's there, you're gonna lean, bringing your shoulder to the rope all the way. Once your shoulder's resting on the rope, you can let go of your rope if you're feeling good. If you're feeling pretty good and confident, you can go on your tippy toes like that. Be like a superhero, or take a swim with the sharks out there. To go back in, hold the rope, and back in you are. We're gonna give you a break, Zach, because Carla's gonna be first. Carla. Ok, a la segunda línea. Empuja la cuerda e inclínate hacia la cuerda. Yeah, there you go. Muy bien. Ok, Aldo. Ok. Muy bien. Well done, Aldo. Alright, Anya. So you can go to the second line. Push your ropes out and lean into your ropes. You can try your tippy toes. You can look down, look up. Awesome. All right, everyone, we're almost ready to go back inside. You all look pretty comfortable, but it's come to the end of the edge walk. But you got to give yourselves a big round of applause for completing the edge walk. You all completed a World Guinness Record activity of the highest external walk around a building, so nice job. Awesome. Now you can all hold your ropes, bring yourselves back in. Enjoy a last look of the city through Edge Walk, and you can all follow me this way. Alright, as you go in, hold on to your ropes with one hand. It is going to go a bit fast with the other hand, though. You can give me a big high five, because that's awesome. Muy bien, Carla. Y ya puedes empezar a entrar. Gracias. Muy bien, Lotte. Awesome, Mario. Nice. Awesome, Mario. Good job. Good job, Sean. Good job. Good job. Awesome, Tom. And here he comes. Awesome, Zach. And good job, Harrison. Alright, this was Harrison and Andrea, your guides at the Edge Walk at the CN Tower in the city of Toronto. Have an awesome day. Keep living life on the edge. Pues ya terminamos nuestra experiencia de Edge Walk, que al español quiere decir como caminando sobre el filo, porque literalmente estás en el abismo. Ya nos van a mandar el video que viene incluido, una vez que tú pagas el paquete, viene incluido un video y 2 fotos. Mira, pues aquí tenemos el ejemplo. Mira, mi esposa, este es el que le dieron, donde tiene una foto de ella, su certificado y una grupal. Aquí salgo yo. Y aparte te van tomando otras fotos, que esas sí ya te las venden, que son individuales y en pareja. Hay algunas en las que salgo yo con ella y abrazando, dándonos un beso. Y esas sí te las cobran, son $25 canadienses por persona. Y si quieres todas las individuales tuyas, y donde tú salgas te cuesta $25 Sí lo adquirimos. Entonces ya ahí, si quieren ver cómo salen, síganos en nuestro Instagram. Aquí voy a dejar los datos para que vean ahí cómo quedan las fotografías. La verdad, pues es que sí lo vale, sí está padre la experiencia, totalmente recomendable que la hagan si vienen para acá, para la Torre CN. Y de hecho el boleto, o sea, una vez que tú pagas ya te incluye el poder visitar la torre, que es lo que vamos a hacer
a continuación, que sería nuestra tercera actividad acá en Toronto. Hoy sí que vamos al mirador. Ya entramos ahora vamos al mirador. Ya escaneamos nuestros boletos que ya nos incluían por lo del Walk Edge. Y vamos a ver qué tal está ahora el mirador. Mira, aquí te van dando una cronología de cómo fue su construcción desde 1973. La inauguraron en 1976. Estas las innovaciones que le han hecho a la torre. Mira, en 2011 se hizo lo del network por primera vez. Ya tiene. En 2008 le pusieron el vidrio al piso. Son estos las demás, los elevadores. Vamos a ver cómo está el piso. Ahí está. Ya para subir tus fotos y eso, utiliza el hashtag MyCNTower. In Ontario, the station on your left on your freedom down here will take about 58 seconds to reach the main observation level. That's about... Pues ya vamos al mirador. Este es el más alto, ya más no se puede. De hecho estamos más arriba que el Walk Edge. Vamos a ver. Dice que no te trepes. Ay, sí se ve. Canijo. Allá estuvimos nosotros. Esa parte caminando así. Y aquí adentro en el Skypod te dan unos datos curiosos. Por ejemplo, que dependiendo la velocidad del viento, si se siente aquí cómo se mueve en la punta, en la antena. De hecho tienen aquí para saber qué tanto te estás moviendo. Ahorita no hay mucho viento, entonces no nos movemos, pero cuando hay viento sí se siente cómo te estás moviendo. Y acá hay otros que es un pararrayos y que según esto le pega a la antena 75 veces al año, le cae un rayo a la punta. Y aquí está cuánto mide en total la torre CN, son 553 metros de altura. Nosotros estamos aquí en el Skypod, 447 metros. Y hicimos la del Edgewalk aquí, 356 metros. Al rato vamos a cenar aquí en el 360, 351 metros de altura. Ahorita vamos a ir al mirador también y al piso de vidrio. Y en esta parte donde está el mirador, como un cristal hacia abajo, pero hay un evento privado, entonces hoy está cerrado, no vamos a poder accesar. Tuvimos mala suerte en ese aspecto, pero tenemos el otro mirador, el normal. También se ve bastante bonito, toda la ciudad, la vista de la ciudad está muy bonita. Y acá lo vemos. Ahora no hay tanta gente, está tranquilo, puedes tomar fotos muy bonitas. Pues ya estamos en el mirador de la Torre CN. Bien, está bastante bien. Recomendamos, yo creo que si vas a hacer el Edgewalk, yo creo que primero hacer esta y luego ya el Edgewalk, porque si no ya no te impresiona tanto. Nosotros pues estuvimos afuera y ahorita ya aquí adentro como que ya no es tan impresionante. Entonces primero venir a hacer esta vista del mirador y después ya la caminata por el borde, para que sí todavía lo sientas como impresionante. Pero sí, sin duda un imperdible aquí en Toronto, venir al mirador de la Torre CN. Ahora vamos a una siguiente actividad, nos estamos viendo.